Ok, muy bien. Bueno, pero me van avisando, porfa. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a estar viendo como situaciones todavía involucrando la sustitución trigonométrica, es decir, que de pronto nosotros tengamos ya algunos cambios mucho más sofisticados. Para ello, fíjense bien lo que quiero darles a entender. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño resumen hasta lo que hemos visto relacionado a la integración por sustitución trigonométrica. Entonces, en el punto número 1, estoy explicando que se aplican generalmente cuando nosotros tenemos ciertos radicales. Y aclaro, no solamente raíces cuadradas, sino también se pueden raíces cúbicas, quintas y de cualquier orden. Punto número 2, se aplica cuando no tenemos radicales, pero sí con expresiones cuadráticas. Es decir, que nosotros tengamos expresiones como la integral de x entre 1 más x al cuadrado, es claro allí que no tiene una raíz, yo les decía, no importa, pero sí cuando hagamos el regreso, es decir, cuando nosotros trabajemos con nuestro triángulo, sí en ese sentido que tratemos de ser muy claros en que la hipotenusa, justo por la definición de hipotenusa, sí nos va a quedar cierta raíz cuadrada, pero en cuando hacemos los cambios, por ejemplo, de ver quiénes son cada uno de los elementos del integrando con respecto a ese cambio que hemos realizado, ahí no sufre modificación, no es una raíz, no estamos obligados a ponerlo. En el punto número 3 también hemos aprendido a combinar los métodos de integración. Inclusive ayer hicimos un ejemplo donde nosotros teníamos justamente la situación donde teníamos, creo que era arcoseno de x entre x al cuadrado, lo hicimos por integración por partes, y si ustedes recuerdan, en algún momento cuando estábamos en integración por partes dijimos, esta integral todavía no la podemos resolver. Ayer le dimos ya la solución final, y aquí es un claro ejemplo del punto número 3. Punto número 4, también podemos completar el trinomio cuadrado perfecto. Ayer vimos un ejemplo relacionado a esa parte, nos dimos cuenta que, en efecto, el completar el trinomio cuadrado perfecto nos genera una expresión cuadrática, y más aún si nosotros la estamos estableciendo dentro de una raíz. Y aclaro, una vez que nosotros completamos el trinomio cuadrado perfecto, generamos el punto número 5, que son expresiones con desfases. Yo les decía que una de las contextualizaciones que teníamos sobre la sustitución trigonométrica y más sobre este tipo de expresiones con desfases se debía justamente a señales, es decir, que de pronto nosotros tenemos una señal repetitiva, justo por cómo se va moviendo en función de la onda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aclaro, eso es hasta este momento todo lo que llevamos sobre la sustitución trigonométrica. Vamos a realizar otros tipos de ejemplos, nada más voy a dedicarme a hacer otros dos y vamos a pasar al método de fracciones parciales, pero antes tengo que definir qué es una fracción parcial, ¿vale? Muy bien, entonces, en este caso, ya tenía yo aquí resuelta una integral, pero bueno, se las explico. Aquí nosotros tenemos, a ver, déjenme aquí borrar por un momento este. Ok, tenemos la integral de e a la x diferencial de x entre 1 más e elevado a la 2x. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que e a la 2x es e a la x multiplicado, bueno, elevado todo eso al cuadrado. ¿Por qué? Porque justo por la regla de los exponentes para potencia de una potencia, se multiplica este 2 con esta x. Entonces aquí tendríamos e elevado a la 2x. Ahora, aquí lo que hice fue hacer un cambio de variable. U es igual a e a la x, de tal manera que su derivada es e a la x diferencial de x, que es justo lo que tenemos acá arriba. Muy bien, entonces cuando sustituimos en términos del parámetro u, nos queda du entre 1 más u cuadrado. Ujú. Muy bien, en este sentido, si nosotros vemos, tenemos aquí el caso de constante al cuadrado más variable al cuadrado, es decir, tenemos una suma de. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente forma. La u va a ser justamente la tangente, ¿vale? Entonces, justo porque así hemos establecido mediante sustitución trigonométrica, ¿qué sucede cuando tenemos constante al cuadrado más variable al cuadrado? La derivada de esa expresión es secante cuadrada diferencial del ángulo, y recordemos que 1 más u cuadrado, que todo lo debemos de cambiar en términos del parámetro teta.
va a ser 1 más tangente cuadrada, pero 1 más tangente cuadrada por identidades trigonométricas pitagóricas nos queda secante cuadrada del ángulo. Entonces, si sustituimos du es secante cuadrada. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos, du. Ajá. Ok, en este caso nos va a quedar, tendríamos nosotros secante cuadrado del ángulo, diferencial del ángulo entre secante cuadrado. Simplificamos secante cuadrado con secante cuadrado. Y bueno, en este caso nos quedaría diferencial de teta. Pero sabemos que esta integral únicamente nos queda teta. Y bueno, aquí donde tenemos u es igual a la tangente del ángulo, sabemos nosotros que va a quedar tangente elevado a la menos 1 de u, justo porque despejamos mediante una razón trigonométrica inversa y al final sabemos que u era e a la x, ¿sale? Entonces, ojo acá porque ya sabemos que esta integral nos queda tangente elevado a la menos 1 o arco tangente o tangente inversa de e a la x más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, primera intermitencia que hemos tenido, pero anótenlo por favor para que podamos continuar y ahorita hacemos otra integral. Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza pregunten. Muy bien, bueno. Vamos a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien. Continúo entonces. Vamos ahora con la siguiente integral, ¿vale? Fíjense bien. Déjenme duplicar. Y bueno, en este caso, aclaro, en este ejemplo que les estaba presentando, no requerimos dibujar el triángulo. ¿Por qué? Porque como nos había quedado nada más teta, entonces nada más es un simple despeje del ángulo con respecto al cambio que habíamos hecho al inicio. ¿Sale? Muy bien, déjenme aquí, voy a mover la manita. Ok, sería todo esto. Ahí está. Y bueno, vamos ahora con la integral. Sería aquí una fracción y tendríamos, ok, a ver, déjenme hacer otro de este tipo. Ok, espérame, lo estoy buscando, aquí lo tenía. Ok, bueno, ahorita lo busco, no se preocupen, pero tenía otra. A ver, tendremos aquí x elevado al cuadrado más 1 entre, y aquí tendríamos de pronto, sería x al cuadrado menos 2x más 2 elevado al cuadrado diferencial de x. ¿Sale? Bueno, fíjense bien. En este caso tenemos esta integral. Si nos damos cuenta, hay término arriba. Aquí tendríamos esta expresión que es claro que tenemos nosotros que factorizar, pero la factorización va a ser una factorización especial porque tenemos que completar
el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Ok, tenemos nosotros, sería aquí, déjenme colocarlo en otra tonalidad, y nos va a quedar que x al cuadrado menos 2x más 2 es lo mismo. Si completamos el trinomio cuadrado perfecto, recordemos que tenemos que colocar, bueno, tenemos que tomar el término lineal, el número que aparece. Ese número lo dividimos entre 2, me sale 1, y ese 1 lo elevamos al cuadrado y escribimos como suma o resta. Por lo tanto, nos va a quedar como x elevado al cuadrado menos 2x más 2 más 1, pero también menos 1. Es decir, estos están cambiando. Ujú. Ojo, cuando yo hago una, eh, sí, cuando yo hago el método, o aplico el método de completar el trinomio cuadrado perfecto, recuerden que no nada más es que yo sume alguna cantidad por sumar. Debemos de ser consistentes en no alterar la expresión algebraica. Ahí no la estoy alterando, porque finalmente le estoy sumando un cero, pero de manera estratégica. Es decir, tendremos aquí más uno y menos uno, ¿sale? Justo para que no se altere mi expresión original. Reitero, no es solamente decir, pues le sumo 1 o 4. No, tenemos que justificar el por qué lo estamos haciendo y evidentemente no podemos alterar nada, ¿vale? Bien, aquí, si ustedes se dan cuenta, pues ya nosotros podemos, por ejemplo, factorizar la primera parte, que sería nada más la situación con x cuadrado menos 2x más 1. Ajá, porque ese sería un trinomio cuadrado perfecto, el cual al factorizarse nos va a quedar como, tendríamos aquí x menos 1, todo eso elevado al cuadrado, 2 menos 1 nos queda más 1. Y ya sería esa factorización la que nosotros requerimos, ¿vale? Bien, por lo tanto, esta integral nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Fracción, y aquí tendremos x elevado al cuadrado más 1 entre, y déjenme colocar con corchetes la expresión cuadrática, justo porque ya tengo paréntesis. Entonces aquí nos va a quedar x menos 1 al cuadrado más 1. Y ya aquí tendríamos la situación donde tenemos de pronto alguna variable al cuadrado más constante al cuadrado. Pero ojo, está desfasado porque aquí dice x menos 1. Muy bien, vamos a hacer el cambio con respecto a aplicar la sustitución trigonométrica y recuerden que en este sentido lo que nosotros tenemos será, ok, sería x menos 1. Es más, lo colocamos así. X menos 1 es igual a veces la tangente del ángulo, ¿sale? Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Si nosotros derivamos esta expresión, nos va a quedar como dx es igual a la secante cuadrada de teta diferencial de teta. No se nos olvide esa parte porque es importante para la sustitución. Ok, bueno, en este caso ya tenemos el diferencial. Ahora, ¿quién sería? Porque recuerden, todo lo debemos de cambiar. ¿Quién sería x menos 1 al cuadrado más 1 elevado al cuadrado? Interesante. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener, sería x menos 1 al cuadrado más 1 y esto es igual, x menos 1 es la tangente, entonces me queda tangente al cuadrado del ángulo más 1. Pero recordemos que esta expresión no es otra cosa más que la secante cuadrada del ángulo. Pero no se nos olvide que toda esta expresión estaba elevado al cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, lo voy a seguir preservando de un mismo color y aquí me va a quedar corchete al cuadrado, y no me lo marcó, ok, x menos 1 al cuadrado más 1.
Y bueno, esto no es otra cosa más que colocar aquí al cuadrado y aquí tendríamos la secante cuadrada del ángulo y al final esto nos queda igual a la secante cuarta del ángulo, ¿vale? Y ya tendremos quién sería esa expresión en términos justamente del parámetro teta, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nos falta saber ahora? Pues quién sería x cuadrado más 1. Bueno, para ello vamos a utilizar esta expresión, esta que tenemos aquí. Y bueno, en este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Podríamos aquí despejar a la x, entonces aquí tenemos el 1 que está restando, pasa sumando y me queda más 1. Pero aclaro, yo necesito x al cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar como x al cuadrado. X al cuadrado es toda esta expresión elevada al cuadrado, ¿vale? No me lo marcó, pero bueno, no nos preocupemos. Aquí sería al cuadrado. Y aquí sería tangente elevado, no, nada más sería tangente, el ángulo más 1. Y si nosotros desarrollamos esta parte, nos va a quedar tangente al cuadrado del ángulo más 2 veces la tangente del ángulo más 1, ¿vale? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Todos vamos bien? Ok, perfecto. Muy bien. Nos falta conocer quién sería porque ahí tenemos en la expresión x cuadrado más 1. Creo que sí me da espacio aquí para hacerlo, entonces déjenme ponerlo aquí. Y ojo, esta expresión le tengo que sumar 1 de ambos lados. Por lo tanto, me va a quedar como x cuadrado más 1, y aquí tendremos más 1. De tal manera que, por ejemplo, aquí esta expresión se puede convertir tangente cuadrado más 1, se puede convertir en la secante cuadrada. Por lo tanto, nos queda como, déjenme aquí copiarlo, es igual a la secante cuadrada del ángulo más 2 veces la tangente del ángulo más 1, ¿sale? Y ese sería justamente x cuadrado más 1. Bien, hasta aquí por favor vayan anotándolo para que pueda yo ya expresar en la siguiente diapositiva quién sería mi integral en términos del parámetro teta. Un minuto para hacerlo. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien, vamos entonces a continuar. Y reitero, ahora lo que sigue es sustituir en términos del parámetro teta. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Bien, esta integral la vamos a transformar. Déjenme. Integral. Integral aquí sería x al cuadrado más 1 entre
y aquí sería al cuadrado, y aquí tendríamos x menos 1 elevado al cuadrado más 1. Muy bien, esto es igual a la integral de ¿quién? Bueno, pues nos quedaría fracción y aquí tendríamos, por ejemplo, en x cuadrado más 1, recordemos que nos dio secante al cuadrado del ángulo, más 2 veces la tangente del ángulo, más 1. Esto entre, pues sabemos que va a ser secante cuarta el ángulo, por diferencial de x, aquí se me olvidó colocarlo, pero bueno, sí lo habíamos obtenido. Déjenme aquí ponerle diferencial de x. Y bueno, nuestro diferencial de x nos queda como, tendríamos aquí, diferencial sería secante cuadrada el ángulo. Y bueno, aquí tendríamos diferencial del ángulo, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? Ok, perfecto. Voy a continuar entonces. Fíjense bien, ya una vez que nosotros tenemos esa simplificación, bueno, lo que sigue ahora es justamente ver qué podemos simplificar, pero todavía más a detalle con respecto a la razón trigonométrica. Entonces, fíjense bien, déjenme nada más, voy a salvar esto porque lo necesito para regresar del cambio de variable. Muy bien, déjenme borrar todo esto. Y bueno, nos va a quedar que si nosotros simplificamos aquí secante cuadrada con secante cuarta, nos va a quedar entre secante cuadrada. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener aquí integral, déjenme cambiarlo de color, y nos va a quedar como sería, eh, bueno, nos quedaría esta expresión, déjenme la voy a copiar para no estar copiando y pegando a cada momento. Ok, ahí está. Y aquí nos va a quedar secante elevado al cuadrado. Si nosotros, por ejemplo, aquí no se nos olvide, muy importantísimo diferencial, esto es igual a la integral de ¿quién? Bueno, pues déjenme aquí poner una fracción y aquí tendríamos secante al cuadrado del ángulo, entre secante al cuadrado, ¿ok? Del ángulo. Aquí tendríamos más 2 por, y ojo, porque aquí voy a ponerlo como 2 sería fracción, y ojo, la tangente, recordemos que va a ser seno entre coseno, seno del ángulo entre coseno del ángulo, y aquí tendríamos que la secante cuadrada sería 1 entre, y aquí tendríamos coseno al cuadrado del ángulo, ¿sale? Entonces aquí tendríamos esta expresión y bueno, aquí nos quedaría más 1 entre la secante cuadrada del ángulo diferencial del ángulo, ¿sale? Y ahí ya tenemos esa expresión. De tal manera que si nosotros seguimos simplificando, esto nos va a quedar igual. ¿Ok? Tendríamos aquí paréntesis. En el primer caso nos queda 1 más 2 veces. Y aclaro aquí, voy a colocarlo entre paréntesis porque tenemos nuevamente una fracción. Y tendríamos seno por coseno cuadrado, nos quedaría seno de teta por coseno al cuadrado de teta entre coseno de teta. Y aquí nos quedaría más el coseno al cuadrado de teta, y aquí tendríamos diferencial de teta, ¿vale? Muy bien, si seguimos simplificando, en este caso, por ejemplo, déjenme ponerlo en otro color, nos va a quedar entonces como 1 más 2 veces, ok, a ver, sería seno de teta por coseno de teta más coseno cuadrado. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿No?
Ustedes díganme, ¿eh? Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor. Voy a darles un minuto para que puedan, bueno, antes de anotarlo, puedo yo seguir todavía simplificando. Bueno, puedo separar. Y entonces esto es igual, nos queda integral de quién, de d teta, más dos veces la integral de quién, del seno de teta por el coseno de teta, diferencial de teta, y aquí nos quedaría más, déjenme poner esa expresión abajo para que no se salga de mi diapositiva, y entonces aquí tendríamos más, tendríamos, sería integral de quién, pues vamos a utilizar una identidad con respecto al coseno cuadrado, y esa es un medio de quién, paréntesis, sería 1 más el coseno de 2 veces el ángulo, diferencial justamente del ángulo. Y ya tendremos esa última expresión. Aclaro, todo esto es utilizando o es mediante identidades trigonométricas válidas, ¿vale? Bien, anótenlo para que podamos continuar, por favor. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Muy bien, bueno. Entonces, una vez que ya yo tengo esta parte, pues ya nada más nos quedaría hacer las respectivas integrales. Entonces, la segunda, como les decía, podemos aplicar un cambio de variable. U es igual al seno del ángulo. Su derivada es coseno del ángulo, diferencial del ángulo. Y aquí también podemos separar. Bueno, a ver, fíjense bien. Nos va a quedar como, ok, aquí nos queda la primera integral, nos queda teta. Más dos veces, y ojo, vamos a hacer los cambios de variable correspondientes. Entonces aquí vamos a colocar que u es igual al seno del ángulo. Mientras que su derivada, la diferencial de u, es igual al coseno diferencial justamente del ángulo. Muy bien. Ahora, entonces aquí nos va a quedar dos veces la integral de quién. Bueno, pues nos va a quedar u diferencial de u. Ahora, en el otro caso nos va a quedar más, me quedaría, si distribuimos el un medio, me va a quedar un medio de quién. Pues ya tenemos que va a ser un medio de teta. Más me quedaría un medio de quién, de la integral, y ojo acá, porque vamos a hacer otro cambio de variable, pero ahora con respecto a nuestro argumento de la función coseno. Por lo tanto, si aquí proponemos w es igual a 2 veces teta, entonces la derivada de w
es igual a 2 veces diferencial de teta. Y si nosotros despejamos, por ejemplo, el diferencial de W, nos va a quedar diferencial de W entre 2 es igual al diferencial de teta. Por lo tanto, aquí nos va a quedar, sería coseno de W, ajá, nos va a quedar una fracción y tendremos aquí dW entre 2, ¿vale? Y esto es igual, déjenme, voy a colocarlo como, ok, déjenme bajar todo esto. Ok, muy bien. Entonces, esta parte nos va a quedar como, podemos aquí simplificar esta parte de un medio de teta por teta e ir integrando esta situación. Aquí este 2 también lo llevamos fuera. Si voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Nos va a quedar un medio más 1, nos queda 3 medios de teta, ¿vale? Muy bien, y aquí nos va a quedar como, vamos a tener 3 medios de teta más 2 multiplicado, y aquí tendríamos, sería u elevado al cuadrado sobre 2, ajá, y en el otro caso me quedaría más un cuarto, ¿de quién? Pues la integral del coseno será entonces el seno de W, y bueno, en este sentido, pues ya nada más tenemos que ver quiénes son nuestras variables e ir simplificando lo que se tenga que simplificar. Nos va a quedar 3 medios del ángulo, por 2 entre 2 es 1, pero me va a quedar u al cuadrado, déjenlo pongo así, u al cuadrado, más un cuarto, ¿de quién? Del seno de W. De tal manera que esto nos va a quedar igual, nos queda 3 medios, les pongo 3 tercios, el ángulo más la U, recordemos, es el seno al cuadrado, ajá, del ángulo teta, más un cuarto, ¿de quién? Nos quedaría del seno de 2W, ¿sale? Aclaro, esto ya es resolviendo toda mi integral. Ahora, si nos damos cuenta, porque aquí sí tenemos que regresar al triángulo original, no podemos dejarlo en términos de seno de 2W, porque nosotros nada más, ahora que 2W era 2 teta. Okay, ahí está ya, corregido. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta situación, es claro aquí que no tenemos 2 tetas, sino tenemos el ángulo teta. Por lo tanto, aquí podemos utilizar una identidad trigonométrica y esa es la siguiente. Déjenme aquí, voy a ponerlo en otra tonalidad. Y me va a quedar igual. Tendríamos 3 medios, ajá, de teta, más el seno al cuadrado de teta, ajá, más un cuarto de quién. Bueno, pues recordemos que el seno de 2 veces teta por identidad de doble ángulo nos va a quedar 2 veces el seno de teta por el coseno de teta, ¿vale? Y bueno, esto es igual, nos va a quedar 3 medios de quién, del ángulo teta, más el seno al cuadrado de teta, y un cuarto por 2 me queda 2 cuartos, lo cual me queda un medio, híjole, esto era como esperaba, un medio de quién, y aquí pues se me olvidó poner el más, ahí está el más, un medio de quién, del seno de teta por el coseno de teta. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo, muchachos? ¿Seguros que vamos bien? Profesor, Díganme. de dónde salió el 3 medios? Por ejemplo, tenemos esta expresión. Si tú recuerdas, teníamos, por ejemplo, aquí teta. Déjame señalarlo. Y aquí tendremos un medio de teta. Pues nada más estoy simplificando. Estoy haciendo 1 más un medio. Me va a quedar 3 medios. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, profesor, gracias. Ok, de nada. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Un minuto para hacerlo. Y ahorita ya nada nos falta regresar al triángulo.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario, ¿sale? Muy bien, bueno, entonces como les decía, ya únicamente me falta regresar de mi cambio de variable original, ¿sale? Y esto justo lo hago con respecto al triángulo. Por lo tanto, fíjense bien, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, en este caso voy a utilizar esta transformación, x menos 1 es igual a la tangente del ángulo. Aquí déjenme, voy a simplificar esta parte, creo que no lo voy a poder lograr. A ver, ahí está. Muy bien. Vamos entonces a dibujar nuestro triángulo. Déjenme aquí, voy a insertar un dibujo. Ok, tenemos esa expresión. Por lo tanto, fíjense bien, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es dibujar, pero antes tenemos que colocar aquí quién sería nuestra expresión. Entonces nos queda x menos 1. Bueno, aquí tendríamos fracción. Tendríamos x menos 1 sobre 1. Y esto es igual, nos queda cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿vale? Y entonces en este sentido nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener θ, aquí lo tendríamos, ¿vale? Cateto opuesto sería x menos 1. Ok, lo vamos a poner aquí de rojo, entre cateto adyacente, que en este caso sería 1, ¿vale? Muy bien, y en este sentido nos quedaría como, ok, nos quedaría como raíz cuadrada, ¿de quién? De x menos 1 elevado al cuadrado más 1, ¿sale? Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Ojo, porque aquí necesitamos también el ángulo. Para ello voy a despejarlo de aquí. Recordemos que el ángulo no es otra cosa. El ángulo es igual a la tangente elevado a la menos 1. ¿De quién? De x menos 1. ¿Sale? Y bueno, entonces de ahí vamos a regresar a nuestro cambio de variable original y nos va a quedar como 3 medios de quién. Déjenme aquí colocar en color azul. Nos va a quedar 3 medios de tangente elevado a la menos 1 de x menos 1. ¿Sale? Más el seno al cuadrado, pero ojo, aquí voy a colocar al cuadrado y para el seno, bueno, pues tengo que ocupar aquí una fracción porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es x menos 1 entre la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, pues sería x menos 1 elevado al cuadrado más 1, ¿vale? Y ya tendremos esa expresión al cuadrado más me quedaría un medio de quién. Tendríamos nosotros aquí, sería fracción, y entonces nos queda seno, pero ya sabemos que seno es x menos 1 entre, y déjenme aquí voy a copiar el término de raíz cuadrada para no estar escribiéndolo a cada momento. Ok, multiplicado por, nos quedaría aquí, sería nuevamente una fracción, sería coseno, pero coseno es cateto adyacente, que sería 1 entre la hipotenusa, que ya la tenemos aquí. ¿Vale? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? Para todos es claro cómo es que pasamos de la expresión que estaba referida con teta hacia la expresión con x. Reitero, si ustedes no dibujan el triángulo, les juro que ni porque lo intentemos de una o de otra manera, vamos
a resolverlo. Si nosotros no lo dibujamos, nunca sabremos de dónde proveníamos, ¿vale? Bien, y si simplificamos esa expresión, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener 3 medios de esta expresión. Recordemos que elevado al cuadrado no es otra cosa más que, por ejemplo, en el primer caso, tendríamos x menos 1 elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos, en este caso, raíz con el cuadrado se simplifican y me queda x menos 1 elevado al cuadrado más 1, más un medio. ¿Un medio de quién? Bueno, pues aquí nos va a quedar fracción y tendríamos nosotros x menos 1 por 1, me queda x menos 1, y aquí tendríamos raíz multiplicado con la raíz, nos queda el cuadrado, y únicamente nos va a quedar x menos 1 al cuadrado más 1, ¿vale? Preguntas, y bueno, ya hasta aquí, como ya hemos terminado, nos va a quedar más la constante de integración. Hasta aquí, no sé si soy claro o ya nos confundimos. Ustedes díganme, por favor. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunta. Bien. Bueno, anótenlo por favor, voy a darles medio minuto para que puedan hacerlo. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno, hasta aquí es donde hemos ya terminado la parte del método de sustitución trigonométrica. Como ustedes saben, el decir ya terminamos, pues es como muy relativo, porque al final, con los otros métodos que vayamos viendo, también seguimos ocupando la integración por sustitución. Ya hace mucho dejamos la sustitución de la variable u y aún así la seguimos utilizando, ¿sale? Entonces, habrá integrales que de pronto requieran un método tras otro. Eso depende de la naturaleza del mismo, ¿vale? Bien, vamos a colocar como título fracciones parciales, porque tengo que definirles qué es una fracción parcial. Ok, déjenme poner el título. Fracciones parciales. Fracciones parciales.
Bueno, ¿qué son las fracciones parciales? Bueno, muchachos, son fracciones con expresiones algebraicas en el numerador y el denominador. Entonces, a ver, colocamos aquí, son expresiones, ahorita lo reduzco de tamaño, son expresiones que contienen términos algebraicos, tanto en el numerador como el denominador. Ok. Fíjense bien en esta parte porque es importante reconocerlo para que de pronto nosotros no nos quedemos de qué dijo, cómo era, ¿sale? Fíjense bien. En este caso, una fracción parcial justamente es una fracción como nosotros la conocemos, ¿vale? Es una fracción que nosotros ya hemos trabajado, que de pronto son fracciones donde nosotros teníamos como ciertas clasificaciones. Para ello, requiero saber de dos conceptos importantes. Esos dos conceptos importantes son la clasificación de las fracciones, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿recuerdan qué era una fracción propia y una fracción impropia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué era una fracción propia y qué era una fracción impropia, muchachos? Nancy, ¿qué es una fracción impropia? A ver, o Daniel creo que me iba a decir algo. Nancy, Iván. Ok, ajá, denominador más alto. Ok, bueno, una fracción propia era donde el numerador es más pequeño que el denominador y en una fracción impropia ocurre lo contrario, es decir, el numerador es más grande que el denominador, ¿vale? Ahora, desde la perspectiva de fracciones parciales, ¿cuándo decimos que una fracción algebraica es propia o cuando una fracción algebraica es impropia? Bueno, para ello tenemos que recurrir al grado de un polinomio. Recordemos que el grado de un polinomio lo daba el exponente más grande que estuviese en la expresión, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, déjenme aquí ocupar esta ecuación, vamos a suponer que aquí tenemos una fracción y aquí escribimos x elevado al cubo más 5x al cuadrado menos 8x más 2. Y aquí abajo tendremos, por ejemplo, x elevado a la cuarta menos 5, menos 5x más 1. Tenemos esta expresión donde si nos damos cuenta, el grado del numerador es de 3 porque el exponente más grande es el 3 y el grado del denominador es 4 porque es el exponente más grande. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos en este sentido, por ejemplo, aquí que sea elevado a la quinta? Pues ya gana en el numerador y bueno, acorde a los nombres que tenemos, esta primera fracción se le llamaría como fracción algebraica propia, ¿sale? Que su nombre deviene justo de las fracciones propias. Aquí está. Y la segunda es una fracción algebraica impropia. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de qué es lo que estamos diciendo? Ok. Bueno, entonces
Fíjense bien. En este caso, ¿qué es ahora lo que tenemos que fijarnos? Bueno, ya una vez que nosotros sabemos qué es realmente una fracción algebraica propia versus una fracción algebraica impropia, ajá, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Vamos ahora a relacionarlo con respecto a una ecuación cuadrática. Aclaro, aquí, a pesar de que tengamos x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, x a la cuarta, generalmente nosotros trabajamos las fracciones algebraicas con términos cuadráticos, pero en los términos cuadráticos, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a suponer, eh, porque claro, esto va muy de la mano con lo que quiero, a lo que quiero llegar. Entonces, fíjense bien, déjenme ponerlo en color verde. Si nosotros tenemos ax elevado al cuadrado más bx más c igual a cero, tenemos aquí una ecuación cuadrática, de tal manera que nosotros podemos definir algo que se le llaman las raíces, pero en las raíces tenemos de tres tipos. La primera de ellas, déjenme aquí, voy a tomar un cuadro de texto. La primera de ellas son raíces reales y distintas. Número dos, raíces reales repetidas. Ok, ok, lo escribo y ahorita les explico a qué me estoy refiriendo con todo esto. Y lo último son raíces complejas, es decir, que estamos dentro de otro sistema de numeración llamado los números imaginarios. Entonces, tenemos aquí raíces complejas. Muy bien. Bueno, ¿a qué me refiero con ello? Ustedes recuerdan que cuando vieron pues el primer curso que les dan en la universidad, ustedes vieron que toda ecuación cuadrática podríamos, bueno, sabemos que por ser cuadrática genera dos resultados, ¿sale? Esos dos resultados tenemos esa clasificación, que sean raíces reales y distintas, es decir, que x valga 4 y x valga menos 3, los cuales siempre le llamamos x1 y x2 respectivamente. O pueden ser raíces reales repetidas, es decir, que x1 me salga 5 y x2 también me salga 5. O pueden ser raíces complejas. Raíces complejas, les recuerdo, son derivadas de las raíces cuadradas de números negativos y utilizamos el indicador i de imaginario para poder determinar ese tipo de raíces complejas. Entonces, en una fracción parcial, justamente también tenemos que fijarnos en las raíces de mi polinomio, pero en general siempre los vamos a trabajar con polinomios cuadráticos. Por ello, tenemos esas tres variaciones. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Ok, por favor, vayan anotando esta parte. Voy a darles medio minuto para poder continuar. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, continúa entonces. Bueno, para resolver ciertas fracciones parciales, porque claro, ya conocimos que es una fracción parcial, pero ojo aquí porque nosotros tenemos que ver la descomposición en fracciones parciales. Entonces déjenme poner como subtítulo descomposición en descomposición en fracciones parciales. Ok. Fíjense bien, déjenme hacer un poquito más pequeño el letrero. Bueno, ¿qué necesitamos para la descomposición en fracciones parciales? Uno, vamos a tener que requerir, déjenme ponerlo aquí, necesitamos
conocer el tipo de raíz en el denominador. Paso número 2, necesitamos conocer el mínimo común múltiplo. Ok, lo voy a poner así. Mínimo común múltiplo del denominador. Aquí quiero hacer una pausa porque el mínimo común múltiplo, cuando hablamos de expresiones algebraicas, si hay términos que se repiten, entonces se escribe el del exponente mayor. Entonces aquí, si tenemos términos repetidos, se coloca el del exponente mayor. Ok, claro. Y bueno, se tiene que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ok, es decir, un sistema de 2 por 2, de 3 por 3 también puede llegar, eso no hay como ningún impedimento, pero esos son los pasos que nosotros necesitamos para descomponer en fracciones parciales. Vamos a comenzar con el primer caso que teníamos aquí de raíces reales y distintas. Para ello, déjenme, voy a tomar una línea divisora. Y bueno, en este sentido, déjenme, voy a poner la redacción del problema. A ver, espérame tantito. ¿Dónde estaba mi...? Espérame. Ok. Ok, por ejemplo, si nosotros queremos... Ok, voy a poner un ejemplo que es sencillo justo para ilustrar esta parte de cómo descomponemos mediante fracciones parciales. Entonces, un momento, déjenme, estoy anotando el ejercicio. Ok, fíjense bien, ¿a qué me refiero con esto de descomponer? A ver, déjenme aquí anotar. Descomponer en términos de fracciones parciales la siguiente expresión. ¿Okay? Bueno, fíjense bien lo que nos dice aquí la instrucción y nuestra expresión sería fracción, y aquí tendríamos 3x más 5 entre x menos 3 por sería 2x más 1. Tendremos esta expresión. Ahora, ¿qué significa descomponer en términos de fracciones parciales? Descomponer en términos de fracciones parciales, muchachos, significa que nosotros tenemos que separar la expresión x menos 3 con la expresión 2x más 1. Vamos a tener que separar los denominadores o los términos que están involucrados en el denominador. Eso no es tan difícil, únicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, dado que nosotros queremos justo esa descomposición, entonces vamos a colocar parámetros, es decir, lo queremos separar, entonces lo vamos a colocar como suma de dos fracciones. ¿De cuál es suma de dos fracciones? Bueno, la primera vamos a colocar un parámetro A y aquí sería x menos 3 y aquí sería B y aquí sería 2x más 1. Eso es lo que realmente yo necesito. Eso es la descomposición en fracciones parciales, ¿vale? Que de pronto yo tenga un valor de A y un valor de B justo para obtener este tipo de descomposición, que el producto se vuelva como una suma. Suena extraño, ¿verdad? Pero claro que se puede. Entonces aquí nosotros tenemos esta expresión, es nuestra expresión objetivo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que he señalado en azul, vamos a tener que elaborarlo, ¿vale? Entonces, fíjense bien, aquí nos va a quedar que si nosotros tenemos, déjenme borrar esto, esta expresión se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a tener igual y tendremos una fracción. Vamos ahora a hacer el algoritmo, pero claro, aquí el mínimo común múltiplo
lo que tiene es que como son términos distintos, pues nada más multiplicamos y nos queda x menos 3 por 2x más 1. Reitero, esto es como aplicar el método de la mariposa para fracciones. Es lo mismo, ¿sale? Y bueno, si multiplicamos cruzado, nos va a quedar a multiplicado por 2x más 1, más b multiplicado por x menos 3. Ahora, lo que hacemos nosotros es justamente, tenemos igual, tendremos fracción y aquí nos va a quedar nuevamente x menos 3 por 2x más 1. Y bueno, aquí lo que hacemos es distribuir y nos va a quedar a por 2x, nos queda 2a x más a. En el otro me queda b por x, me queda más bx menos 3b. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a qué fue lo que hicimos para descomponerlo? Ok, por favor, anótenlo para que podamos continuar. No he terminado el ejercicio. Ah, claro, todavía no estoy integrando. Apenas estoy viendo el método de descomposición mediante fracciones parciales, ¿vale? Muy bien. Medio minuto para anotarlo. Ok, chicos, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario, ¿sale? Ok. Bueno, fíjense bien. Y entonces en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, esta parte me queda de la siguiente forma. Déjenme aquí, voy a quitar esto. Y bueno, ojo acá, porque esta expresión, déjenme ponerla así. Muy bien. Bueno, si yo factorizo, por ejemplo, los que tienen x, estamos de acuerdo que entonces esta expresión me va a quedar igual. Tendríamos fracción, aquí tendríamos x menos 3 multiplicado por 2x más 1. Y aquí tendríamos, en el lugar de las x, nos quedaría 2a más b multiplicado por x más a menos 3b, ¿vale? Entonces, ojo aquí porque ya nosotros tenemos esta factorización con respecto a x y estos números. ¿Por qué lo hago de esta forma, muchachos? Bueno, porque voy a igualar esas dos expresiones. Es decir, lo de abajo es igual a lo de abajo, pero ahora lo de arriba es igual a lo de arriba. Y dos polinomios, recuerden, ustedes lo vieron cuando iniciaron, dos polinomios son iguales si, solo si, coeficiente a coeficiente son iguales. Suena extraño, pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Me refiero a que 2a, déjenme ponerlo en otro color, me refiero que 2a, ahí está, tendremos 2a más b es igual a 3 porque se iguala al coeficiente de la x que tenemos aquí, que sería 3. Y a menos 3b son los numeritos que quedaron sueltos, eso se iguala a 5. Si no hubiese habido términos, se igualan a 0. No hay ningún problema, porque no existen esos términos en la expresión original. Y aquí nos quedaría entonces que a menos 3b
es igual a 5. Muy bien. Y tenemos nosotros que resolver este sistema de ecuaciones, ¿vale? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a multiplicar 3 veces la primera ecuación y le restamos la segunda ecuación. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar. Si multiplicamos por 3, nos queda 2 por 3, me quedaría 6a más 3b. 3 por 3 me quedaría 9. Y tenemos esta expresión, no se nos olvide, a menos 3b. Nosotros lo que podemos hacer aquí es justamente operar. Y nos va a quedar como 6a más a, nos va a quedar, déjenme ponerlo como en otro color, por supuesto. Esto nos va a quedar 7a más 0 es igual 9 más 5 nos queda 14, ¿vale? Aquí a la a le estorba el 7, el cual está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda que a es igual a 14 entre 7. Y entonces nos va a quedar que nuestra a es igual a 2. Ya tenemos aquí la expresión para a. Bien, vamos ahora a calcular el valor de b, sustituyendo en cual sea de las dos ecuaciones. Voy a tomar la primera para despejar a b, porque nada más sería b es igual a 3 menos 2a. Por lo tanto, aquí, si tomamos esta ecuación, déjenme aquí colocarlo. Tendríamos nosotros que al sustituirlo nos va a quedar 2 multiplicado por 2 más b es igual a 3. Muy bien, 2 por 2 nos quedaría 4 aquí. 4 más b es igual a 3. A la b le estorba el 4 está sumando, pasaría restando, y entonces nos queda como que b es igual a 3 menos 4, lo cual es igual a menos 1. Ya tenemos que b vale menos 1. Por consiguiente, nuestra fracción parcial quedaría expresada de la siguiente forma. Tendremos aquí, esto es igual, nos va a quedar igual, y colocamos fracción a, en este caso vale 2, entonces nos queda 2 entre x menos 3, menos, porque ese es el valor de b, nos quedaría fracción, y aquí sería 1 entre 2x más 1, ¿vale? Y aclaro, esta sería nuestra expresión, déjenme aquí ponerlo de esta forma, y esta expresión es justo la que tenemos, ¿vale? A ver, me estoy quedando sin colores. No. Rojo no lo he puesto. Ahí está. Y esta sería la descomposición. Ya hemos logrado que tenga su respectivo coeficiente. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a cómo descomponemos con respecto a fracciones parciales. Ustedes díganme, ¿vamos bien? Profe, Dígame, Omar. ¿de dónde le salió el 6a más 3b igual a 9? Lo que hice fue aquí tomar la primera ecuación y multiplicarlo por 3. 2 por 3 es 6a. 3 por b te queda 3b y 3 por 3 te queda 9. ¿Por qué? Porque estoy ocupando el método de suma y resta, para ello ocupo la segunda ecuación y Para puedo que se pueda eliminar cancelar. el valor de b. Ok, bien, gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Reitero, esto es porque tenemos raíces reales y distintas. Entonces, cuando tengamos raíces reales y distintas, que esto es lo que vamos a concluir cuando veamos todos los casos, vamos a darnos cuenta que por cada raíz real distinta vamos a colocar una letra. En este caso fue A, después fue B, pero si tuviéramos más raíces reales y distintas, se colocaría el término C. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta.
Ok. Bien, vamos a otro ejemplo. Ya me lo estoy anotando. Ok, vamos a otro ejemplo a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien, déjenme duplicar. Pero voy a duplicar esta. Ok, vamos a descomponer en términos de fracciones parciales. Y mi expresión sería, en este caso, sería fracción. Aquí tendremos 3x entre, sería x menos 1 por x más 2. Como tenemos aquí raíces reales y distintas, vamos a proceder a resolverlo mediante el poner a entre cada una de las raíces. Por lo tanto, esto nos queda igual. Tendríamos fracción y aquí sería a entre x menos 1 más fracción y aquí tendríamos b entre x más 2, ¿vale? Entonces, ojo acá porque nosotros tenemos esta descomposición. Y bueno, si desarrollamos, déjenme aquí hacer el desarrollo hasta donde me alcance, ¿vale? Sería x menos 1 multiplicado por x más 2 y en este caso, si multiplicamos cruzado, nos va a quedar a por, sería x más 2, y aquí tendríamos más b por x menos 1. Y aquí tendríamos esta expresión. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es justamente, déjenme aquí quitar esta expresión, nos quedaría entonces como a por x, me quedaría ax, más 2 veces a, y en el otro caso me quedaría más bx menos b, ¿sale? Si nosotros asociamos los términos que tenemos con respecto a x, esto nos queda fracción, aquí sería x menos 1 por x más 2, y aquí tendríamos a más b, todo esto multiplicado por x, más 2a menos b, ¿sale? Y aquí nosotros podemos partir del hecho de que dos polinomios son iguales si solo si coeficiente a coeficiente son iguales. Por lo tanto, yo puedo igualar a más b, lo igualo al coeficiente que tiene la x, que en este caso sería el 3. Y 2a menos b lo igualo aquí al coeficiente que yo tenga, que no tengo aquí, pero sería 0, ¿sale? Entonces, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener entonces que, a ver, un momento, nos quedaría a más b, eso es igual a 3, justo por el término que tenemos de color verde. Y nuestra siguiente expresión nos quedaría 2a menos b, 2a menos b es igual a 0, porque no tenemos ningún número, ¿sale? Aquí, y aclaro, este ejemplo lo estoy realizando por la situación del tiempo que tengo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ya puedo aplicar directamente el método de suma y resta. Si sumo la primera con respecto a la segunda ecuación, nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense bien, tendríamos nosotros acá esta expresión. ¿Ok? Y bueno, el resultado me quedaría como 2a más a, nos quedaría 3a es igual a 3. 3a es igual a 3. Y bueno, desde esta perspectiva ya nada más tenemos que despejar a la a, le estorba ese 3 que está multiplicando, tendría que pasar dividiendo, déjenme ponerlo en color mostaza, y nos va a quedar que a es igual a 3 entre 3. Y esto es igual a 1. Entonces ya tenemos que a vale 1, ¿vale? Ahora vamos a encontrar quién sería b. Muy bien, entonces para encontrar b, puedo utilizar cual sea de las dos ecuaciones. Voy a utilizar la primera. Y bueno, en este sentido, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener aquí en color verde, no, ya lo ocupé. Pensamos en color morado.
A vale 1. Entonces aquí me va a quedar 1 más B es igual a 3, de donde yo sé que B es igual a 3 menos 1, esto es igual a 2. Por lo tanto, B es igual a 2. Muy bien. Y bueno, en este sentido, ya lo que tendríamos sería de la siguiente forma. Déjenme, voy a insertar aquí otra línea divisora. ¿Ok? Y aquí yo puedo concluir que esta expresión, déjenla pongo de seca. Esta expresión nos va a quedar como A vale 1, entonces aquí me quedaría 1 entre x menos 1 más b, que quedaría más 2 entre x más 2. Y ya lo he descompuesto en términos de fracciones parciales. Es decir, lo expresamos en términos de esa suma. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Seguros que vamos bien? Entonces, aclaro, lo que hemos estado viendo ahorita es la descomposición en fracciones parciales, pero para el caso cuando tenemos de pronto raíces reales y distintas. Aclaro, lo sencillo es tener estos dos, pero importantísimo aquí la factorización, que nosotros recordemos muy bien cómo factorizábamos una expresión cuadrática, ¿sale? Que está en el denominador. Aquí yo los he puesto por simplicidad para nosotros entender de qué se trata una descomposición en fracciones parciales. He colocado allí ese producto. Sin embargo, lo que vamos a hacer el día de mañana es justamente nosotros buscar esa factorización. No siempre nos las van a dar. Vamos nosotros a buscar esa factorización y por consiguiente ya tendríamos cómo resolver una integral de esa forma. ¿Vale? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Ok. Bueno, pues si no tienen más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Vamos a dejarle hasta aquí, dado que tenía otro ejemplo, pero es un poquito más grande el ejemplo, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Hasta mañana, David.